Muy buenos días, chicos de segundo año de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar nuestro segundo tema de la segunda unidad. Ya el día de hoy nos toca estudiar morfología de la palabra, ¿no? O estructura de la palabra. Cuando hablamos de la estructura o formación de las palabras, ¿no? Estructura, formación, entonces tenemos que ver desde este punto, desde la morfología. La morfología es la que se encarga de estudiar la forma por la cual se compone una palabra, ¿no? La forma en sí, la forma como se compone una palabra. Por ejemplo, dentro de la formación de las palabras, podemos entender que tenemos algunas clases. Por ejemplo, tenemos el morfema lexical o morfemas léxicos o también raíz o también núcleo. Los morfemas léxicos son aquellos que no van a variar nunca, no van a cambiar nunca, no cambian. Eh, También conocidos como núcleo, hace un momento les dije. A ver, vamos a leer un poquito lo que dice este significado. Tiene significado léxico, el cual viene definido en el diccionario. Significan conceptos, entidades, seres, cualidades, acciones, estados. Claro, estamos hablando de manera general de una palabra. Recordemos que las palabras se clasifican pues en variables o invariables y dentro de ellas tenemos sustantivos. Por ejemplo, si hablamos de seres, puede ser sustantivos. Si hablamos de cualidades, adjetivos. Si hablamos de acciones, verbos, igual que estados, que pueden ser reales o imaginarios también. Entonces recordemos bien que dentro de los morfemas, de las clases de morfemas tenemos dos, los morfemas léxicos y los morfemas gramaticales. De los morfemas gramaticales ya vamos a clasificarlos luego. Dentro del morfema léxico, recordemos que es el cual tiene el significado ya definido, que no va a cambiar, que no va a variar. Veamos los ejemplos que están de rojito ahí. Miren, la palabra pequeño, la palabra luna, la palabra zapatería, guerra, niño, jardinero. Si se dan cuenta, los que están subrayados indican en sí la raíz, son la raíz de cada palabra, el cual no va a variar por ningún motivo. Por ejemplo, de la palabra pequeño, la raíz sería pequeño hasta la ñ, porque de ahí pequeñito, pequeñez, pequeñuelo, van a derivar otras. Por ejemplo, lo de luna, puede ser lunático, lunaza, eso es lunático, asa, ya serían ya los que acompañan al exema. En el caso, por ejemplo, la palabra primitiva sería zapato, el exema sería zapato. De ahí deriva zapatero, zapatería, zapatilla, etcétera, y así sucesivamente con las demás palabras. Si se dan cuenta, es la que no varía, la que no cambia. La otra clase de morfema es el morfema gramatical. Cuando hablamos de morfemas gramaticales, son los que tienen un significado gramatical, como su mismo nombre lo dice, pero que van a modificar los significados, claro que sí, porque nos van a dar la idea de género, de número, nos van a dar la idea de tiempo, de modo, dependiendo la palabra a la cual estamos estudiando. Modifican el significado de algunos morfemas o relacionan unos morfemas con otros. Recordemos que dentro de los morfemas gramaticales podemos tener dos, tanto a los morfemas nominales que a los morfemas derivativos. De aquí es la que se forma esta clasificación de nuevas palabras, ¿no? Dentro de los morfemas gramaticales, por ejemplo, tenemos tras luz, pre-mamá, con, ¿no? Pero, niños. Aquí esos que están de rojo vendrían a ser ya los morfemas gramaticales. En algunos casos serían ya como prefijos y en el caso de otros serían como sufijos. Por ejemplo, en el caso de niños, la raíz o el eczema o morfema léxico serían N, I, N, hasta la ñ. La O y la S ya sería un morfema gramatical nominal porque nos está indicando el género que es masculino y el número que es plural. En el caso de trasluz,
Luz sería el morfema léxico, pero tras ya indicaría el morfema derivativo porque está utilizando un afijo que viene a ser un prefijo en sí. El prefijo es tras. ¿Y qué es un prefijo? Es el que va a ir delante de la raíz para poder formar otras palabras, obviamente con su significado tal, ¿no? Vayamos, miren acá, otro cuadrito le saqué. Según el tipo de información que aportan las funciones que cumplen, se clasifican en. Recordemos que el lexema que era, tiene un significado léxico, el cual no va a variar, no cambia. Y también tenemos a los morfemas gramaticales. Dentro de los morfemas gramaticales, contenido gramatical o relacional, tenemos a los flexivos, que también son conocidos como los nominales. Contenido gramatical siempre van detrás, claro que sí, los morfemas gramaticales flexivos siempre van a ir detrás. Por ejemplo, puede ser variantes de una palabra, inventario cerrado, indicando el género y número. O también vienen a ser los morfemas en sí desinencias verbales, o también conocidos como desinencias, no de morfemas nominales, sino de desinencias verbales, porque acá ya tenemos el núcleo del predicado, que viene a ser el verbo en sí, ¿no? Acá tenemos a los verbos en sí, por ejemplo, las formas no verbales como el infinitivo, el gerundio y el participio. Dentro de las desinencias verbales, entonces recordemos, están los verbos, ¿ya? Los verbos en sí. Y dentro de los morfemas flexivos o nominales encontramos pues a las otras palabras que tienen género y número. Después tenemos a los morfemas derivativos. Dentro de los morfemas derivativos encontramos a dos, a los prefijos y a los sufijos. Contienen léxico, modifican el significado, forman, claro, obviamente, de los derivativos es que van a formar nuevas palabras y estas a su vez con nuevos significados, ¿no? Pueden cambiar de categoría. Por ejemplo, tenemos de tipos, tenemos a los prefijos, a los sufijos, a los afijos discontinuos. Dentro de los prefijos son aquellos que van a ir delante y modifican el significado. Siempre van a modificar su significado. Por ejemplo, yo puedo decir la palabra peinada, pero si le aumento el prefijo des, obviamente va a cambiar el significado y creamos otra palabra en sí. Despeinados. Los sufijos pueden aparecer en cadena y son los que van detrás del lexema. Modifican también las categorías. Pueden tener sentido apreciativo. Y los interfijos carecen de significado, eso sí, y van entre la raíz y el sufijo, va en medio. Dentro de las raíces cultas, un grupo especial de formas entre prefijos y sufijos y lexemas. No tiene un origen fijo de aparición. Pero en conclusión, vendrían a ser esos, chicos. ¿Ya? Vamos a ver un momentito. A ver, seguimos, ¿ya? Vamos con la siguiente. Miren, chicos, acá. Aquí. Dentro de los tipos de morfemas, habíamos dicho, miren acá sí ya les saqué algo netamente de los morfemas derivativos. Dentro de los morfemas derivativos hemos visto que tenemos a quienes, a dos, ¿no? A los dos más conocidos serían dentro de los prefijos y los sufijos. Pero acá también para que entiendan cuál sería un interfijo. Los prefijos van a ir delante de quién, hemos dicho, delante del lexema, recuerden bien, y es que tenemos, después de este videito viene su segundo test de esta segunda unidad. Por ejemplo, van a ir delante del lexema. El lexema es por lo que está de azul. El lexema es ¿no? De lo que está de azul. Pero ya los prefijos serían los que están de rojo. Pero obviamente, al tener los prefijos van a cambiar y van a formar nuevas palabras. ¿Ya? Acá ya lo de negro vienen a ser los sufijos en sí, dependiendo, ¿no? O desinencias verbales, dependiendo sea la palabra. Serán morfemas nominales o serán desinencias verbales. Los sufijos van a ir detrás del lexema, pero antes de los morfemas flexivos nominales, ¿ya? Pero antes de los morfemas flexivos nominales, eso sí. Por ejemplo, acá tenemos el sufijo aneo, va a ir antes del morfema en sí. Marinero, miren, mar sería el lexema, in, ero, ya serían los sufijos, ¿ya? Los sufijos en sí. Después tenemos a los interfijos, van después del lexema, pan, joven, y antes de los prefijos. Claro que sí, antes de los prefijos. Obviamente los prefijos irían antes del lexema también, ¿no?
Acá tenemos. Chicos, vamos a ver con la siguiente diapositiva. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a acá un cuadrito que tengo. De la palabra, entonces, chicos, vamos a hacer una conclusión para ya algo breve nada más para que puedan dar su test a continuación. Cuando entonces hablamos de las palabras se forman o se componen, ¿no? De la siguiente manera. El que va a estudiar a las palabras en su forma en sí viene a ser la morfología. La morfología se encarga del estudio de las formas de las palabras. La morfología en sí, entonces, al estudiar la forma de las palabras y cuando se relaciona en sí con el tema que estamos hablando. ¿Por qué? Porque nos van a especificar que la palabra puede estar compuesta por unos morfemas. Uno de ellos es el morfema lexical y los morfemas en sí gramaticales. Dentro de los lexemas son aquellos que tienen un significado, miren acá, un significado léxico, quiere decir el cual indica el significado en sí, algo definido, que no va a variar nunca. Después tenemos lo que es el morfema gramatical, miren acá. Dentro de los morfemas gramaticales son aquellos que van a modificar, sí. ¿A quién modifican? Al lexema. Modifican, van a modificarlo. Van a modificarlo en sí. Dentro de los morfemas gramaticales podemos tener a los flexivos, como lo ven ahí en esa diapositiva, o también tenemos a los derivativos. ¿Ya? Dentro de los morfemas flexivos, miremos los de azul, nos indican el género y número de las palabras. Pero si estamos hablando de verbos, nos indicarán las desinencias verbales. Y dentro de las desinencias verbales tenemos el tiempo, el modo, tenemos a la persona, ¿no? Es lo que nos indican las desinencias verbales, exactamente los verbos, tiempo, modo, persona. Y si hablamos de las palabras, de las demás palabras como sustantivos, adjetivos, y también veremos que tienen género y número, ¿ya? Después tenemos a los morfemas derivativos, son los que van a formar nuevas palabras. Está compuesta por estos monemas en sí, que son el prefijo, el que va a ir antes del lexema, el sufijo, el que va a ir después, y el interfijo, ¿no? Y el interfijo. Miren, lexema más morfema dependientes se unen al lexema. Netamente, el lexema es el que no cambia nunca, al que sí van a incluirle más palabras, al que se le incluye más letras para formar otras palabras. Muy bien, chicos, entonces a continuación iría ya su test. Espero que hayan comprendido ese tema y estaríamos viéndolo después. Nos estaríamos viendo también después de un ratito. ¿Ya? ¿Ok? Chao, chao. Vamos a ver.